En la hacienda, bajo un sol que parecía pulir el latón de los vasos y amarillar las servilletas, crecía una locura que nadie pudo medir hasta que fue tarde. El coronel Rodrigo de Alburquerque la miraba desde su balcón como quien observa una cosecha, con cálculo, con hambre, con la certeza de que todo en su dominio podía comprarse. Y fue allí, entre la casa grande y la senzala, donde su ojo se fijó en 4 mujeres que, por azar del destino y por la violencia del sistema, vivían como si la vida fuese un secreto que nunca habría de pertenecerles del todo. 4 voces que la tierra recordaría mucho después de que el coronel perdiera el habla de la dignidad. No fue un amor que salvó a nadie, fue una obsesión que descompuso el orden y encendió la resistencia. El coronel no se enamoró de ellas por ternura, se enamoró de la idea de poseer lo que la ley y la costumbre le permitían tomar. Las llamadas vírgenes eran, para su mirada, un símbolo de pureza social, atributos que transformaba en trofeos para reafirmar su poder y curar una herida de orgullo que nadie había sido capaz de sanear. La casa grande olía a cera, a tabaco de mesa y a jerez. Las cortinas pesadas guardaban conversaciones en voz baja, pactos de servidumbre y tratos con comerciantes. A la distancia, en los canaviales, el olor era otro, sudor, tierra húmeda y el metal que dejaban las herramientas. Entre ambos mundos latía la senzala, con su ritmo propio de canciones y rezos, con hogueras y murmullos que no se atrevían a cruzar el umbral de la casa. Allí vivían las 4, Avelina, Rosa, Lucia e Isabel. No eran objetos, eran nombres, historias, dolores y resistencias. Avelina tenía la garganta hecha para el canto. Su voz llenaba la noche cuando las faenas terminaban y los hombres y mujeres se sentaban a compartir el pan duro. Cantaba canciones antiguas que nadie recordaba haber oído, melodías que cosían las heridas momentáneas y que hablaban de ríos que llevaban lejos. Tenía el gesto de quien escucha la tierra y la transforma en memoria. Rosa, apenas un año mayor que Avelina, soñaba con huir. Sus ojos miraban el río como si hubiera un atajo hacia la libertad, y sus manos estaban siempre ocupadas en tramar mapas invisibles, rutas, nombres de lugares, señales de humo que podrían guiar a otros. No era cobarde, era prudente, como quien sabe medir la distancia entre la esperanza y la trampa. Lucia, la que cuidaba de las demás, tenía la calma de quien enfoca la atención en las preguntas exactas. ¿Qué se necesita para curar una mancha? ¿Un corte en la mano? ¿Una herida del alma? Lucia sabía de hierbas, de ungüentos y de palabras que calman. Era la que tocaba las cabezas cansadas y decía: aguanten, no más de lo que puedan soportar. Isabel guardaba una marca en el costado como si el pasado le hubiera dejado un mapa. Había venido de lejos, con la resistencia hecha de rabia contenida. Era feroz en el silencio. No confiaba en las palabras de los señores, pero tenía una ternura rota para con las otras 3. Su virginidad, cuando se hablaba en voz baja de eso en la casa grande, era reducida por los que no la conocían a una etiqueta. Pero ella era, antes que cualquier atributo impuesto, una mujer que había aprendido a leer la sombra de la noche para encontrar sus pasos. El coronel Rodrigo no era un hombre sin historia. Había heredado la hacienda, los títulos y la costumbre de medir el valor de los otros en moneda y servidumbre. Tenía una esposa que ya no estaba a la altura de su deseo, Mariana, la señora de la casa, elegante y distante, que representaba para él la sociedad pulida pero también el espejo donde no se veía completo. Sus gestos eran de alguien que necesitaba reafirmarse. La edad, la inseguridad, un orgullo herido en alguna afrenta social empujaron su mirada hacia lo que consideró un remedio inmediato: colocar bajo su mandato algo que nadie más pudiera tener.
La atracción se volvió orden en cuanto los ojos del coronel dejaron de ser solo curiosos. Comenzaron los favores que no parecían favores, conciertos privados, encargos especiales a la cocina para que Avelina tuviera vino en pequeñas porciones, telas para vestir a Rosa con un paño que la hiciera distinta, que la señalara. El feitor, Capitão Moraes, entendió pronto el intercambio. Interpretar los deseos del dueño era su oficio, y si la promesa de poder se traducía en prebendas, también para él habría ganancia. Moraes era un hombre de manos callosas y lenguaje seco. Sus órdenes eran ecos del látigo, su mirada una hoja de cuchillo. Cuando el coronel quiso poseer lo que los otros consideraban humano, Moraes fue quien hizo las cifras prácticas. ¿Quién podría ser apartado? ¿Quién obedecería la sombra de una orden? ¿Qué pasos serían necesarios para contener el rumor? Moraes no amaba, calculaba. En la casa grande su figura era la justificación para cualquier castigo que permitiera la ley del Señor. En la cocina, Cefa trabajaba y miraba. Era mucama desde hacía años, había aprendido secretos de mesas y de alcobas, y su lengua, áspera de tanto callar, guardaba resentimientos curiosos. Cefa conocía los pasillos íntimos de la casa grande, secretos de señoras, cuentas de deudas y las formas en que los hombres se escondían bajo la etiqueta de aprecio. Ella no era una simple traidora por naturaleza. La envidia y la memoria de agravios la empujaron a un lugar peligroso. Ver a las 4 esclavas recibir gestos especiales era para Cefa una humillación acumulativa. En su mente se tejía la idea de que su propia entrega jamás le había devuelto nada. Esa sensación le dio la facilidad de ser veleta, la que observa, la que escucha, la que decide a quién contarle la grieta. Al principio fueron miradas. El coronel enviaba a Moraes con órdenes veladas, un pedido de que Avelina destacase en la fiesta, una luz que dejase ver a Rosa tejiendo al atardecer. La casa grande se supo observada. El feitor instituyó pequeñas humillaciones como recordatorio de quién mandaba. Más trabajo, menos descanso, llamadas públicas para mostrar obediencia. Las otras manos respondían con calma. La senzala tenía sus propios mandatos de cuidado y ocultamiento. Bajo esa presión crecieron los actos de resistencia, tan silenciosos como necesarios. Lucia comenzó a intercambiar hierbas con las mujeres del ingenio vecino. Rosa, con paciencia de estratega, consultó a hombres que sabían del río y del monte. Avelina amplificó su voz en la noche porque entendía que la música podía cubrir pasos, mensajes y advertencias. Isabel, con sus ojos ardientes, vigilaba las rutas y ponía palabras ásperas en la boca de quien la escuchaba. No mires para abajo, mira el cielo. Ahí está la sombra de los que nos quisieron quebrar. Cuando la obsesión del coronel dejó de ser un rumor, la casa grande se convirtió en escenario. Un día ordenó que las 4 mujeres atendieran una recepción. Fue un gesto público, la forma en que usó la etiqueta para marcar su posesión. Mandó a llamar a músicos, llenó la mesa de platos y expectación. Aquella noche Moraes, con la sonrisa de quien ha cerrado un trato, se acercó a la senzala con promesas y amenazas entrelazadas. Cefa, que había recorrido la cocina y el corredor, vio lo que quiso ver y lo que le convenía ver, la oportunidad de cambiar su suerte. La traición no ocurrió en la forma de un gran estallido, fue un hilo que se tensó hasta romperse. Cefa susurró a Moraes la idea de que algunas de las esclavas eran recelosas, de que mostraban orgullo cuando la obediencia debía ser su respuesta. Moraes, con su disciplina rayada de violencia, comenzó a actuar sin preguntar si aquello servía al honor o a la justicia. Un día, en la plaza frente a la casa grande, ordenó que se presentaran 4 miembros de la senzala. El coronel los quería ver disciplinados, quiso convertir la escena en una lección pública. Aquella mañana la luz golpeó como un mazo. La madera de la plaza olía a polvo y a sangre antigua. El coronel se recostó en su sillón como si estuviera inaugurando un trofeo.
Los hombres del servicio empujaron y presentaron a Avelina, Rosa, Lucia e Isabel frente a la mirada de la hacienda. Lo que venía a continuación fue el punto de quiebre. Azotes dados como ejemplo, humillaciones destinadas a quebrantar no solo cuerpos, sino voluntades. No describiré el castigo en sus detalles más atroces, no para ocultarlo, sino porque la indignación no necesita rendimiento gráfico para existir. El látigo fue la palabra del poder, la bofetada, la toma material de lo que se consideraba propiedad. En el mismo instante en que el látigo cayó sobre la piel, algo se rompió dentro de la senzala. No fue solo el sonido del cuero, fue el sonido de una decisión que antes era tenue y ahora era definitiva. Isabel cayó ante la humillación y murió poco después, no por la fuerza física únicamente, sino por la sumatoria de golpes, de vergüenza y de una voluntad que no le permitió seguir. Su muerte fue una detonación. El coronel la vio como una confirmación de su control. Para los que vieron desde la oscuridad, fue la señal de que aquello ya no podía continuar. La pérdida de Isabel encendió la ruta de la fuga. Rosa y Lucia, con la ayuda de hombres del monte, Mateus y Bento, dos nombres que la senzala pronunciaba con esperanza en voz baja, trazaron la huida hacia el quilombo. No fue una fuga orquestada en una noche sin fallos, fue una serie de intentos, retrasos y pequeñas traiciones. Avelina se quedó atrás con la voz hecha asombro. Decidió quedarse para distraer, para cantar hasta que los pasos de los que escapaban se perdieran entre los árboles. Su talento fue su decisión. No huyó, porque su canto, decía, sería una cuerda que uniría a los que quedaron con los que partieran. Era un gesto de amor que no cedía a la cobardía. Moraes, furioso ante la posibilidad de que el plan triunfara, redobló la represión. Ordenó redadas nocturnas, interrogatorios y castigos públicos que la Casa Grande registraba como orden y disciplina. Cefa, que había sido la chispa de la acusación, ahora se encontró en un lugar desconocido. La medida de su amargura había desatado más violencia de la que quería sostener. Ver a los hombres de la senzala llevados, encadenados y golpeados, fue para ella una revelación de que su resentimiento había alimentado el fuego sin plantearse a quién quemaría. La noche de la huida fue una noche de barro y estrellas. Rosa y Lucia, con Mateus y Bento sosteniendo la retaguardia, cruzaron el límite de la hacienda como quien rompe un papel que había sido marcador de su destino. Avelina en la senzala cantaba con voz sostenida hasta que los perros callaron y los ojos de los vigilantes se nublaron. Isabel ya no la oía. Su cuerpo yacía donde la humillación lo dejó. El precio fue alto. Algunos fueron alcanzados, otros no. Avelina fue capturada cuando intentaba apagar una vela. Su canto no le otorgó inmunidad. La tomaron y la devolvieron a la casa como advertencia. Su canto, sin embargo, no se apagó del todo. Llegó a oídos de los que huían y sirvió como testigo de lo que había sucedido. La fuga, que no fue perfecta, se materializó en dos caminos: la sombra del monte, donde crecía el quilombo, y los barrotes de la reprensión, donde la Casa Grande pretendió imponer silencio. En el quilombo, la vida era otra forma de seguridad, lejos del látigo, lejos de la etiqueta. No había lujo, pero existía la dignidad de no tener dueño. Rosa y Lucia encontraron entre troncos y fuego un espacio para llorar y para curar. Los nombres de Mateus y Bento circulaban con respeto, habían tomado la decisión de ayudar, de apostar por la libertad aún sabiendo que el precio podía ser la guerra. Pero la guerra no se dio solo en lanzas o machetes. Se dio en los pasillos de la Casa Grande, en decisiones que afectaron la posición del coronel en la provincia. Un rumor se extendió. La muerte de Isabel no sería un secreto fácil de enterrar.
La iglesia local, con algunos curas que mantenían su conciencia más allá de los escaños sociales, empezó a murmurar. Comerciantes con cuentas por cobrar a la hacienda se preocuparon, pues la mala publicidad podía ahuyentar tratos. Hay un mecanismo social más seguro que la violencia, el desprestigio. Rodrigo, que había contado hasta entonces con la complacencia del entorno, vio cómo las primeras grietas aparecían en su modelo de impunidad. Moraes, en su afán de preservar la imagen del coronel, cometió errores. Persiguió a los que restaban con brutalidad, lo que terminó exasperando a los hombres y mujeres que aún no habían perdido todo. El rumor de un levantamiento tomó fuerza. Algunos esclavos del ingenio vecino, testigos de la brutalidad, comenzaron a organizarse. Era una red improvisada de apoyo, alimentos, señales, escondites. El quilombo recibió a quienes escapaban y les dio el aliento de un futuro distinto. Pero el precio vino por la vía del conflicto abierto. La hacienda comenzó a vaciarse de manos y credibilidad. Rodrigo, que había creído que su obsesión era un derecho, fue perdiendo los apoyos que lo mantenían en pie. Los acreedores exigieron cuentas, los comerciantes tuvieron miedo de verse implicados en las historias que las noches y la senzala ya cantaban a media voz. La mujer de Rodrigo, Mariana, se apartó con la dignidad herida que había cobrado de la opinión pública. Un hombre que había construido su autoridad sobre la sumisión vio cómo sus pilares se hundían uno por uno. No hubo una ejecución pública de su honra. Hubo un proceso más cruel, la ruina social. Las comitivas dejaron de llegar, la mesa quedó con menos silla y los vecinos comenzaron a mirar hacia otro lado. El dinero no compra la paz si la sociedad ya no le da crédito. La tragedia personal del coronel se manifestó en formas pequeñas y letales. Ya no era el hombre que recorría el patio con la seguridad de antaño. Su cuerpo envejecía acelerado por la angustia. Su risa se volvió un ruido seco. Una tarde, en que el viento olía a caña cortada, se le vio solo en el balcón, con la mirada perdida en el monte donde ya no brillaban antorchas de la casa grande, sino el humo de las fogatas del quilombo, de la gente que había decidido inventar su destino lejos de su mando. Fue allí, ante ese humo, donde la locura completó lo que la codicia había empezado. Rodrigo tocó la forma de su alma y no la reconoció. Nadie le limpió las manos, nadie le devolvió la identidad social que había comprado. Se dice que habló a solas durante días, que aulló consignas que nadie podía entender. La locura es a veces la última forma de palabra de un hombre que ha perdido su público. Moraes, por su parte, pagó en el filo de la violencia la imprudencia. En una noche cerrada, durante una redada, varios hombres que habían sufrido abusos se amotinaron y le quitaron la vida. La noticia corrió como pólvora en los pagos. El que había sido ejecutor encontró su castigo en manos de los que una vez temieron. No fue justicia por instituciones, fue justicia de la desesperación. Con la muerte de Moraes, la estructura de mando quedó resquebrajada. La casa grande perdió su brillo. Algunos regresaron, otros no. Avelina fue vista otra vez, pero ya no con la voz entera. Las marcas en su cuerpo y el peso de lo vivido habían partido su canto por la mitad. Avelina eligió entonces lo que casi nadie se atrevía a elegir: no ofrecer su voz al complaciente, sino guardarla como archivo de lo que había sido. En el quilombo, Rosa y Lucia plantaron raíces que resistieron por años. Construyeron una comunidad pequeña, pactada por costumbres de cuidado y memoria. Llevaban con ellas las canciones de Avelina, las historias de Isabel y las marcas del camino. La memoria, sin embargo, es caprichosa. En la hacienda quedó el silencio de los muebles que ya no se movían, y en el monte quedó la presencia de la gente que había elegido el riesgo. En noches de luna menguante dicen que se escuchan cantos que parecen venir de lejos, voces que se mezclan con el sonido del viento entre las hojas. Son las voces de los que no aceptaron la condición impuesta por otro. Son la resistencia aún viva en la tierra.
Hubo consecuencias personales visibles. Rodrigo perdió su posición, los suyos se distanciaron y la hacienda fue vendida en parte, se fragmentó para pagar deudas. El coronel se convirtió en una figura del pasado, su nombre quedó enrollado en historias que los niños escuchaban con ojos grandes como si fueran relatos de miedo. Pero las vidas que verdaderamente importaban fueron las que aprendieron a nombrarse, a cuidar sus heridas y a sostener el recuerdo de las que no llegaron. La historia no se cierra con una moral sencilla. No hubo rescate milagroso ni justicia perfecta administrada por una institución que funcionara como debería. Lo que hubo fue resistencia, sacrificio y legado. La canción de Avelina seguía en la garganta de quien la escuchó. La ruta que Rosa trazó se convirtió en vía para otros. Lucia siguió curando, enseñando a los suyos a cuidar y a transformar el dolor en fuerza. En el quilombo se tejieron los nombres de las 4 en la memoria colectiva. Avelina la cantante, Rosa la estratega, Lucia la curadora, Isabel la que no aceptó la humillación. Y ese tejido fue lo que la tierra guardó. Si quieres escuchar más historias olvidadas, suscríbete. No romantizo la tragedia, no justifico la tiranía, pero la memoria insiste. En las noches, cuando la selva respira y el río hace su ruido de siempre, la gente del pueblo jura que se oyen canciones que hablan de coraje, que cuentan la historia de mujeres que no quisieron ser mero objeto de un poder ciego. La lección es dura. El poder destruye a quienes lo ejercen sin medida, y la resistencia, aunque pague un precio, sigue siendo la única manera de inscribir la dignidad en la tierra. Años después, los que pasaban junto a la antigua Casa Grande encontraban piedras aradas que evidenciaban trabajo abandonado y huellas de lo que una vez fue. Algunos lugareños dejaban flores en el borde del río, otros callaban. La memoria se convirtió en un ritual improvisado, un canto en la noche, un pan puesto en la mesa, la historia que se contaba para que los hechos no quedaran sepultados por el tiempo. La última imagen que quedó del coronel fue la de un hombre que se inclinó ante lo que no supo poseer. No fueron las riquezas ni los títulos, sino la moral pública que lo dejó sin ecos. Y la última imagen de las 4 fue la de nombres que continuaron vivos en bocas y fogones, en el quilombo que creció y en las músicas que cruzaron generaciones. Donde hubo intento de dominio, quedó también la semilla de la rebelión. Comparte esta historia para que su memoria no muera.